Nos volvemos a encontrar para analizar en la Biblia otro tema que está en la Biblia, por lo tanto es un tema bíblico, pero hablando de la naturaleza. Así que también colocamos este tema entre los que estamos estudiando, que tiene que ver con la naturaleza y señalando una vez más que Dios controla la naturaleza. Vamos a volver a leer el versículo que encontramos en Josué, en el capítulo 10, donde dice, donde se habla acerca del día largo que ya analizamos. Pero en este momento vamos a poner nuestra atención en un elemento de la naturaleza. Ese elemento de la naturaleza que vamos a ver que Dios también lo ha usado y lo va a usar, porque lo ha hecho y lo va a hacer, es un elemento que ha llegado a ser natural, pero no es un elemento que Dios hizo cuando creó el universo. Es natural por la forma en que nuestro planeta está. Voy a explicar esto porque cuando Dios destruyó al mundo con un diluvio, eso afectó a la Tierra. El planeta Tierra quedó después del diluvio en una forma distinta a como estaba antes del diluvio. Como ya hemos estudiado estos asuntos cuando comenzábamos a hacer nuestras grabaciones de los temas bíblicos, usted puede buscar en mis temas bíblicos, busca con mi GPS o con mi GPS, que son las mismas letras, GPS, busca en YouTube y pone así y se encuentra, va a encontrar mis temas. Y ahí puede buscar donde hablé acerca del diluvio varios temas y hace la explicación. Aquí vuelvo a hacer la explicación. La tierra, cuando Dios la hace redonda. Después del diluvio, la tierra quedó un poco achatada en los polos y abultada en el ecuador. Se ve como si estuviera redonda, pero está achatada y abultada en el centro, en el ecuador. Y entonces la Tierra, en vez de estar perpendicular, redonda, y haciendo su movimiento para dar el día y la noche, está la Tierra inclinada, ligeramente inclinada, y así gira en el espacio. En su movimiento de órbita alrededor del Sol, que es lo que produce un año, en unos momentos estamos más cerca del Sol, es el tiempo del verano, y en otros momentos que estamos más lejos del Sol, que corresponde al tiempo del invierno, entonces la Tierra tiene un clima que no es parejo y llegan a existir los polos con sus grandes glaciares, de montañas de hielo, es la forma en que la Tierra está y existe. Dios tiene la facultad de hacer lo que Él entienda y lo que Él quiera. Tiene la facultad de usar los elementos de la Tierra porque Él es el dueño de todo el universo. Es el creador y el que mantiene el universo, el sustentador del universo. Pero vamos a mirar algunos textos bíblicos que nos va a hablar acerca de este elemento, el granizo.
El primer texto que vamos a analizar eh, es el que está en Josué, capítulo 10, y voy a usar los textos, vamos a ver, el versículo 9. Comenzamos con el 9. Y Josué, no, el 9 no. El 9 habla de Josué que caminó y caminó toda la noche. Voy a usar el 10. El Señor los turbó e Israel los batió con gran mortandad en Gabaón. Los siguió por el camino a Bet Orón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Esto era Josué persiguiendo a los cananeos que iban huyendo. Versículo 10. Y cuando iban huyendo de los israelitas por la bajada de Bet Orón, el Señor echó sobre ellos desde el cielo grandes piedras hasta Aseca, o sea, del cielo comenzaron a caer grandes piedras. Pero ¿qué material tenían esas piedras? ¿De qué estaban compuestas? Dice, y muchos más murieron por las piedras del granizo que por la espada de los israelitas. En esta batalla perecieron más cananeos por el granizo que Dios envió. Aquí estamos mirando que Dios ha utilizado el granizo en aquella ocasión. Dios utilizó el granizo para combatir a los enemigos de su pueblo, o sea, combatir a los que hacían el mal. Ahora vamos a leer otro episodio bíblico que tiene que ver con Dios, con su poder y control sobre la naturaleza, actuando en contra de los enemigos de Israel. Tiene que ver con la plaga que cayó en Israel, una plaga de granizos que cayó en el tiempo de Israel cuando estaban esclavos en Egipto, pero la plaga de granizo cayó sobre los egipcios. Voy a leer algunos textos, el 19, empiezo, Éxodo 9, 19. Envía pues a retirar tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que quede en el campo y no sea guardado bajo techo, el granizo descenderá sobre él y lo matará. Es la plaga del granizo que Dios iba a enviar y que Dios le había anunciado a Faraón que iba a caer. De los siervos de Faraón, el que temió la palabra del Señor, puso sus criados y su ganado al abrigo. Pero el que no puso en su corazón la palabra del Señor, dejó sus criados y su ganado en el campo. Y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en todo Egipto. Todo Egipto, ya lo expliqué cuando estuve hablando de las plagas, porque ya hablamos de esto, se refiere al lugar de Egipto donde esa plaga cayó. Venga granizo en todo Egipto sobre hombres y las bestias y sobre toda hierba del campo en Egipto. Moisés extendió su vara hacia el cielo y el Señor envió truenos y granizo. Y además dice, el Señor envió truenos y granizo, cayó fuego sobre la tierra y el Señor hizo llover granizo sobre los egipcios. En esta ocasión,
fue una lluvia de granizos y fuego, o granizo y azufre. Esa fue esa plaga. Y aquí hay dos elementos de la naturaleza que Dios usó, granizo y azufre, que se convirtió en fuego. Hay otra declaración sobre el granizo que encontramos en el libro de Job. Job, capítulo 38, dice, eh, el texto está en el versículo 22, pero antes de leer el versículo 22, voy a mencionar otra declaración de Job que tiene que ver con otro elemento natural que existe en la naturaleza. El versículo 19, dice Dios a Job, ¿cuál es el camino a la morada de la luz? ¿Dónde está el lugar de las tinieblas? Este va a ser otro tema que vamos a tratar también en nuestro análisis. El tema que tiene que ver con las tinieblas y con la luz. ¿Qué cosa es luz? ¿Qué cosa es tiniebla? Pero lo que nos estamos refiriéndonos ahora es este, versículo 22. ¿Has estado en los depósitos de la nieve? ¿Has visto los almacenes del granizo? Y sigue diciendo que tengo reservado. Voy a leer otra vez el texto para unirlo con el versículo 23 y vamos a leer también eh, otra vez el versículo 22. ¿Has entrado en los depósitos de la nieve? ¿Has visto los almacenes del granizo que tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y la batalla? Dios señala que Él tiene un depósito de granizo que tiene reservado para el día de la batalla. No voy a hablar ahora del día de la batalla. Vamos a hablar granizo que tiene que ver también con una batalla, pero algunas cosas ya las hemos estudiado en temas anteriores cuando Dios utiliza los elementos para la destrucción de los impíos. Pero también vamos a volver a referirnos a estas cosas. La cuestión es que en el tiempo de Job, Dios le dice a Job que tiene algún lugar preparado para el granizo, para la nieve. Tanto la nieve o el granizo tiene que ver con la naturaleza, porque el granizo viene normalmente a existir también después de la entrada del pecado, entró que en ocasiones cae sobre la tierra lluvia, pero en vez de caer gotas de agua, caen granizo. Y ha habido lluvias de granizo con el granizo más pequeño, ha habido lluvia de granizo con granizos más grandes. Personalmente he visto caer bolas de granizo, las más mayores que yo he visto, en la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin. En una ocasión vi una caída de granizos donde cayeron eh, bolas de granizo eh, un poquito más pequeñas que la pelota de béisbol.
La pelota de béisbol que se utiliza para los juegos de los más jóvenes es un poquito más chiquita, así vi esa granizada. Pero ha habido otras en el mundo que también son grandes. Y voy a hablar ahora acerca de esto que estamos tratando, pero en este caso vamos a leer en Apocalipsis capítulo 6 y vamos a señalar eh, en los versículos 12 en adelante. Dice allí, miré cuando él abrió el sexto sello, se produjo un gran terremoto. Me referí a Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante. Repito, miré cuando él abrió el sexto sello, se produjo un gran terremoto, el sol se ennegreció como un saco de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desplegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Y entonces dice, los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cavernas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá estar en pie? Aquí se está hablando del día que Jesús va a volver a la tierra, que en esta ocasión los elementos también pasará la atmósfera. Esto hemos tratado en temas anteriores, estamos tratando aquí en este momento y diremos alguna cosa más, pero es el elemento del granizo que Dios utiliza en la tierra para, eh, para mal, para dañar a los que siguen en contra de Dios. Entonces, voy a leer los últimos textos de, de este análisis que estamos haciendo. Y el último texto está en Apocalipsis 16 y señalo el versículo 20 y 21. El 20 que habla de lo que estuvimos mirando en el capítulo 7 de Apocalipsis. Dice, entonces toda isla huyó y los montes desaparecieron. Tiene que ver con lo que va a suceder el día que Cristo vuelva a la tierra. Y del cielo cayó sobre los hombres una enorme granizada con piedras de casi un talento de peso, alrededor de 70 libras cada piedra. O sea, una granizada que caerá sobre los hombres que se han rebelado contra Dios ya para la venida de Cristo va a caer. Esta granizada está señalada en el futuro, porque Cristo no ha venido, en el momento en que Cristo vaya a venir. ¿Y qué va a pasar con los hombres enemigos de Dios en ese tiempo, que sería la mayor parte de la humanidad? Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga de granizo, porque la plaga era muy grande, porque ahí el mundo será destruido y los hijos de Dios ya Dios los llevará
a su reino por un tiempo. Ya no vamos a estudiar ese tema bíblico, pero lo que estamos señalando aquí es el poder de Dios sobre la naturaleza. No solamente es el Dios que la crea, crea la materia, crea todo, crea la naturaleza. Dios mantiene la naturaleza, Dios mantiene su creación, pero también Dios utiliza su poder con elementos que existen en la naturaleza para hacer que su obra contra el pecado esté activa y el pecado y los hombres pecadores finalmente sean destruidos. No quiere decir que yo haya mencionado todos los aspectos de la naturaleza que Dios usa o que Dios tiene potestad sobre ellos, solamente los que hemos mencionado hasta este momento. Después vamos a seguir teniendo otros temas que nos hablan acerca de la naturaleza. Pero aquí estamos viendo que Dios es el rey de la naturaleza. La controla, la usa de acuerdo con su voluntad, porque es Dios poderoso luchando contra el mal. Y en la lucha entre el bien y el mal, donde el mal será destruido para siempre, Dios utiliza en esa lucha muchas veces elementos de la naturaleza para que los hombres se den cuenta y vean que Dios es la verdad y que la voluntad de Dios va a prevalecer y el pecado y el mal dejarán de existir. Y por la eternidad, después que el mal deje de existir, en toda la naturaleza, todo estará en armonía, porque estará en armonía con su creador. Bien, llegamos hasta aquí. Nos encontramos en nuestra próxima grabación.